Bueno, entonces continuamos. Ok, entonces carta, formulario de autorización de venta sellada, indicando nombre, constructora y representante, RNC, teléfonos, correos, comisión, forma de pago de la misma, tipo de captación, si es exclusiva, si es semi-exclusiva o exclusividad. Esos son todos los tipos de formulario para estos acuerdos, o sea, donde uno tiene que especificar absolutamente todo, porque cuando se trata de asuntos que tienen que ver con intereses monetarios y cosas así, todo tiene que estar claro para que no haya después preguntas, para que no haya después un yo no sabía, para que no haya un ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Entiendes? Entonces las cosas deben estar completamente claras desde el principio y todo lo que tiene que ver con asuntos de intereses monetarios tiene que estar debidamente documentado y autorizado, porque eso se olvida rápido. La gente cuando ve que algo no le conviene, cuando piensa en algo y se dio cuenta de que no le conviene como lo pensó en el principio, pues tiende a olvidar y se echa para atrás. Y realmente a raíz de eso, pues todo debe estar documentado y para eso existe una serie de formularios que se deben llenar para la autorización de esos procesos. Asunto de sellos y de firma, eso es fundamental en este tipo de negocio. En algunos casos se requieren los permisos de Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento, Alcaldía, Medio Ambiente y Turismo. Ustedes saben que a veces, pues, hay algunos terrenos que no soportan cierto tipo de edificaciones, cierto tipo de inmuebles, entiéndase edificios de muchas cantidades de pisos, y el suelo no resiste ese peso tan grande, que ha pasado varias veces que hay edificios que son tan pesados y el terreno es tan débil que se va hundiendo y hay que evacuar personas. Y lo ponen en litis por años y años y nadie puede hacer nada, porque si lo derriban, pues afecta a las casas del lado, pero si lo habitan, pudiera colapsar en cualquier momento y matar muchísima gente. Entonces, esos son tipos de cosas que se hacen sin los debido permiso, o quizás los permisos se autorizan con dinerito por debajo, sin ningún tipo de estudio. Entonces, esos son los riesgos a los que la gente se expone. De manera que eso debe estar debidamente autorizado por las instituciones que tienen que ver con esto, no con cualquiera que puede decir, bueno, allí al frente hay uno, ¿por qué aquí no se puede hacer otro? Quizás el terreno de allí del frente sea un poco diferente al que yo tengo aquí en este momento. Entonces, por esa razón se necesita siempre los permisos, porque esas instituciones tienen los estudios de suelo y las características de toda la región, básicamente. Y ellos son los que pueden hacer ese tipo de autorización. No sé si esa parte ahí se entendió bien. Junior y Alfonso tenía la mano levantada. Adelante, señor. Sí, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestros. Buenas noches. La pregunta mía y la inquietud sería cómo nosotros, los asesores inmobiliarios, pudiéramos determinar o que nos llegase la idea de que ese inmueble que ya se está construyendo o que fue construido en un terreno que no está apto, por ejemplo, para aguantar 5 pisos, cómo nosotros pudiéramos determinar que hace falta, por ejemplo, un permiso del CODIA o del ayuntamiento o del medio ambiente o, o de turismo. ¿Cómo Miren, pudiéramos determinar y cuándo diese ese caso? miren, todo lo que son Gracias.
todo lo que es apartamentos, todo lo que son complejos habitacionales de ese tipo, ¿verdad? Que son proyectos inmobiliarios que se trabajan y sobre todo que van a ser, no, que no van a ser casas solamente, sino apartamentos, van a tener varias plantas. Se necesita esos permisos. Lo mejor es que usted, ante la duda, usted pida todo eso. ¿De acuerdo? Si usted ve que un complejo de apartamentos donde va a haber dos, tres, cuatro o cinco plantas, no importa cuántas sea, pida esos permisos porque son, van a ser requeridos. Porque no es para usted, es para darle seguridad a su cliente, al cliente que usted está llevando para que compre un apartamento de eso, usted le está dando seguridad para que no se encuentre después con un problema de que eso no tenía los permisos correspondientes y entonces se meta ese proyecto en una litis. ¿De acuerdo, Junior? Excelente respuesta, maestro. Muchas gracias. Muy bien, continuamos, Y miren Dionisio. una, y miren una cosa, gente. La pregunta del don es muy válida porque se está dando el caso, hace muchos años se está dando el caso de que hay que pagar un dinero a diferentes instituciones que no hacen ningún tipo de estudio. Sencillamente te ponen el asunto difícil. Si tú no pagas, te ponen el asunto difícil, pero eso no te garantiza que tú estás construyendo en un lugar seguro, en un lugar que tiene las condiciones realmente requeridas para lo que tú estás haciendo. En el año 2012, pongo este ejemplo, porque en el año 2012 mi familia y yo adquirimos una mejora, la cual remodelamos y es la casa que ocupamos actualmente. Compramos la compramos como casa, pero realmente era una mejora a la cual hubo que invertirle más de medio millón de pesos en ese entonces. Y realmente yo tuve que pagar más de 14.000 pesos en diferentes instituciones porque desde que ellos vieron la primera lomita de arena allá afuera, cayeron aquí de una vez a decir que pasara por allá, que me pusiera al día, qué sé yo. No hicieron ningún tipo de estudio, pero hubo que darle dinero a todo. Y hasta me mandaron una notificación a la casa, todavía la casa sin ocupar. Y la gente que vinieron a trabajar me dijeron, mira, encontré esto en la galería. Los que vinieron a pintar me dijeron, encontré esto en la galería. Cuando yo vi, era un citatorio para que fuera a pagar un dinero eh, no recuerdo si fue el CODIA o fue por el ayuntamiento, pero tuve que ir a pagar ese dinero porque era prácticamente como una especie de demanda para que fuera a ponerme al día, pero nadie vino aquí a hacer un estudio ni mucho menos, sino sencillamente que hay que pagar a los que vinieron aquí porque no se estaba haciendo una construcción nueva, se estaba remodelando, pero quizás el que construyó la primera vez tuvo que pagar y yo para remodelar tuve que pagar. Y si en algún momento alguien quiere poner una planta encima de esta casa, posiblemente tenga que pagar también. Estoy casi seguro que eso fue el FOFEPCOM, el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción. Sí, 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 justamente. Exactamente. Nada más a ellos hubo que pagarle como 9.000 y pico de pesos. Nada más a ellos. Así mismo es. Y lo Bueno, demás entonces fue al ayuntamiento y lo demás cosas. Eso que se fueron más de 14. En esa época, 2012. Tipos de acuerdos de captación, gente. un momento, Existen Dionisio. varios tipos. Un momento, Ajá. Dionisio. Giselle tiene la mano levantada. Ok. Bueno, yo Adelante, no Giselle. veo esas más. Buenas, buenas. Espero que Buenas. estén bien. Es Gracias. Gracias. para decirle al compañero que sí va a tener que pagar cuando vaya a construir encima. Yo lo que les recomiendo es que vaya directamente al ayuntamiento y presente el plano o pide el plano de lo que va a hacer, porque si no lo hace así, va a tener a todas esas personas que tenía y quizás aún más personas detrás buscando dinero, porque ya vi otras personas que construyeron y
tenían una casa ya de muchos años construida abajo y cuando construyeron arriba, le cayeron allá así mismo, pidiendo dinero y exigiendo y parando construcciones como que si fuera el terreno fuera de ellos. Así es que la verdad es así. Es muy tedioso ese tema con los permisos, porque a la hora de construir, si usted empezó y no tiene el permiso, le va a tener que pagar a uno, a otro y a otro, porque hoy va uno, mañana va otro y pasado va otro. ¿Es cuánto? Así es, así es. Y si en esa época pagué más de 14, para esta época estaríamos hablando de aproximadamente 30 o más, Así porque es. ellos van subiendo su tarifa también. Gracias por la intervención. Seguimos. Eh, Existen varios tipos de acuerdos o contratos de captación: el exclusivo, el semi-exclusivo y sin exclusividad. El exclusivo es aquel mediante el cual se autoriza al agente inmobiliario como la única persona que puede representar al propietario en el proceso de venta del inmueble. Este contrato solo permite al agente inmobiliario o a promoverlo. Ni siquiera el propietario puede hacerlo. ¿Se entiende esa parte? Cuando el propietario hace un acuerdo con el agente, un acuerdo de exclusividad, quiere decir que esa es la única persona que está autorizada a promover, porque ya es un acuerdo, y si él se pone a correr la voz para que el asunto sea más rápido, realmente los demás van a trabajar de balde, porque para eso hay un contrato. Ahora, usted, si tiene un acuerdo de exclusividad, entonces usted se tiene que mover, porque usted no puede tampoco centrarse a que ese acuerdo corra solo si usted no trabaja. Obviamente, si usted no trabaja, esa casa se va a vender en 2 años y al final de la jornada el dueño va a decir, pero ven acá, te di el acuerdo de exclusividad porque entendí que tú ibas a trabajar en esto, no que te ibas a sentar cruzado de brazos esperando que el pan cayera del cielo. Entonces, si usted le dan ese acuerdo de exclusividad, ya usted sabe lo que representa esa responsabilidad que usted tiene. Usted tiene que moverse día y noche para que eso se venda, porque de lo contrario, entonces hasta su reputación va a caer por el piso. Y no tanto su reputación, sino su conciencia va a caer por el piso, que ese Así es es. mucho más importante todavía. Así es, y de verdad que el contrato de exclusividad es sumamente importante para nosotros, los agentes inmobiliarios. ¿Saben por qué? Porque eso le da a usted la seguridad de que, o sea, usted puede invertir en publicidad, porque al final de cuentas usted sabe que usted va a cobrar su comisión cuando venda. Pero los otros contratos de los otros contratos, tanto el de semi exclusividad como el de el otro, ¿verdad? Esos contratos no le garantizan a usted una comisión. Usted puede invertir tiempo en publicidad, $25, $50, $100, $200, lo que sea, ¿verdad? Y puede ser que al final usted haya gastado eso y venga otro y venda la propiedad y usted no alcanza nada, ¿de acuerdo? O solamente le alcanza, o solamente le den una pequeña parte de la comisión. Pero y el contrato sin exclusividad, ese todavía peor, porque el contrato sin exclusividad lo que significa es que yo voy a publicitar el inmueble a ver si se cae una viga, yo lo vendo, publicándolo en las redes sin pagar. Y eso es para cuando Colón baje el dedo, ¿verdad? Y puede ser que otro lo venda y yo no tenga ninguna comisión. Y así, entonces, la parte donde entramos nosotros es tratar de convencer al propietario de que lo que conviene es que haga un contrato de exclusividad con nosotros, porque así nosotros vamos a invertir en la publicidad, vamos a tratar de vender rápido, ¿verdad? Le vamos a dar más garantía a él, porque los contratos sin exclusividad, hay muchos vendedores y ninguno está vendiendo. No sé si me entienden eso. Hay muchos vendedores y ninguno está
vendiendo. ¿Por qué razón? Porque lo dejan sencillamente a lo que caiga. No hay ningún esfuerzo, porque no estamos motivados, porque sabemos que posiblemente si invertimos en publicidad en ese inmueble para venderlo, posiblemente alguien lo venda y nosotros nos quedemos sin nada. O sea que está de parte de nosotros tratar de convencer al propietario de que nos dé un contrato de exclusividad, o por lo menos semi exclusivo. Adelante, Dionisio. Ok. Por favor, mueva al siguiente slide. Perdón, ¿se entendió la parte que hablamos del contrato exclusivo, de exclusividad? Tengo una duda, me gustaría hacer una pregunta, por favor. Junior. Adelante, señor. Sí, muchas gracias por la nueva oportunidad. La inquietud mía es, y sería, en el hipotético caso, hablando de que nosotros consigamos que un propietario firme un contrato exclusivo con nosotros, y como dicen por ahí, este de una forma demagoga, como dicen también, venda la propiedad por debajo de la mesa sin que nosotros nos demos cuenta, pero en el contrato exclusivo, por ejemplo, firmamos que había una comisión de un 5% del valor de la propiedad o de la venta. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cobraríamos como quiera la comisión o cuál sería la situación? Gracias. En el contrato de exclusividad, aunque el dueño sea el que venda, a ti como agente inmobiliario que te firmaron un contrato de exclusividad, te toca la comisión. Él está en la obligación de entregarte la comisión. Esa es la ventaja del contrato de exclusividad. Que tú, si él se adelantó y vendió por ahí, él lo que puede tener es problema con la justicia porque tú es posible que tenga que demandarlo para que te pague tu comisión, pero cuando tú lo demandes, tú vas a ganar porque él te firmó un contrato donde especifica todo eso, que independientemente de quién venda el inmueble, la comisión tiene que llegar a ti. Tú eres el único que tiene derecho y facultad para tú cobrar la comisión de ese inmueble, porque fue un contrato con exclusividad que te dieron. Entendido, muchas gracias. Bien, adelante Dionisio. Contrato semi-exclusivo. Es aquel que autoriza al agente inmobiliario a representar con carácter de exclusividad la venta o alquiler de un inmueble, brindando también la opción al propietario de hacerlo, pero a nadie más. El dueño y el agente inmobiliario que firme el contrato. Cualquiera de los dos puede vender. Y ya en la parte anterior ya Mártires estuvo explicando sobre, sobre el contrato semi-exclusivo. ¿Quedó alguna duda sobre lo que se explicó sobre eso? ¿O se entendió cuando Mártires lo estuvo explicando? En el caso del contrato semi-exclusivo, que se autoriza tanto al agente inmobiliario como al propietario a vender el inmueble, en este caso, si el propietario el que vende el inmueble está en la obligación de entregarle al agente inmobiliario la mitad de la comisión. Adelante, Dionisio. Ok. Contrato sin exclusividad es aquel que solo garantiza la comisión por venta o alquiler de un inmueble al agente inmobiliario cuando el que alquila o compra es un cliente del mismo. En este tipo de acuerdo o contrato, el propietario puede vender o alquilar él mismo su inmueble y autorizar a otras empresas inmobiliarias a hacerlo. La garata con puño. Sálvese quien pueda. El que primero pueda hacerlo, lo hace. Y como decía mi hermano hace un momento, la gente no tiene mucha garantía de que fácilmente cualquier persona anda por ahí y dice, pero mira, allí venden una y lleva al comprador
y hacen negocio y tú no te das ni cuenta y sin embargo tú gastaste en publicidad fácilmente 8 o 10 mil pesos de publicidad tú gastaste para una cosa que es al azar, al que primero pueda encontrar. Sin embargo, el que logra vender es alguien que vio el letrero, habló con un comprador y le dijo, vamos allí, ven que allí venden una. Y resulta que ese hace el negocio donde la persona que llevó al comprador no es ni siquiera quizá agente inmobiliario. A ese le dan una cosita ahí para que se entretenga. Y dice, mira, con solo trae una persona, pues me gané un dinerito aquí. No sabe de porcentaje de comisión, no sabe de nada, pero le dan algo ahí. Y al final los agentes que están promocionando y haciendo muchísimas cosas, esa gente muchas veces se enteran cuando ven al nuevo dueño metiendo los tratos. ¿Qué le parece? Como decía Martínez ahorita, no se puede, eh, cuando es sin exclusividad, no se puede uno meter tan en lleno porque es algo que es al azar. Y muchas veces el que más invierte en publicidad es el que ni siquiera se entera cuando se vende. ¿Me sigue, gente? Seguimos. Tipo de negocios inmobiliarios. El negocio de los bienes raíces es una actividad muy lucrativa y que genera millones de pesos en la economía dominicana. Los negocios de bienes raíces están de moda y ofrecen una buena posibilidad para ganar dinero. Entre los diferentes tipos de negocios inmobiliarios tenemos la compra y venta. Es el proceso mediante el cual se coloca en el mercado un inmueble determinado con el fin de traspasar el derecho de propiedad del mismo mediante un acto de compra o venta. Cuando usted compra, usted adquiere los derechos de posesión y de ese tipo de cosas. Usted paga un dinero, obviamente usted está comprando, usted paga un dinero y entonces todos los derechos usted los tiene ahí. El agente inmobiliario promueve inmuebles para fines de venta a cambio de un porcentaje determinado del precio de venta de los mismos. Nosotros hablamos mucho del 5%, pero eso puede variar, porque a veces llegan a acuerdos donde usted acepta menos. Ahora, más de ahí no es común, pero usted puede aceptar menos del 5%. Eso depende de usted. Usted sabe con qué se conforma, usted sabe que hay ciertos tipos de negocios que usted sabe que pueden caminar rápido. Y usted dice, como esto es pan caliente, pues se puede aceptar menos, porque es un dinero que va a entrar en poco tiempo. Y usted llega a sus acuerdos, usted el que sabe cuál es el mínimo que usted puede aceptar de todo eso. Y obviamente que usted no puede decir, yo me cierro en un 5 donde usted sabe que puede aparecer una persona que fácilmente lo haga recibiendo un 3. Y ese que recibe un 3 lo vende en 2 semanas y usted se queda esperando sus 5 y no logra nada. Entonces es un asunto que se negocia. El alquiler. Otro tipo de transacción o negocio inmobiliario es el alquiler. Mediante esta modalidad, un propietario o representante del mismo ofrece un inmueble para renta por un periodo determinado de tiempo a cambio del pago de un monto determinado. Esa parte se entendió, todos saben. En algún momento, o la gran mayoría, hemos pagado renta en algún momento. Entonces, sabemos ya, nos dan un inmueble para nosotros ocuparlo y nosotros pagamos un dinero por un espacio de tiempo determinado. Eso lo sabemos ya. Administración. El negocio de administración podemos dividirlo en administración de alquiler de propiedades individuales o comerciales, residenciales, vacacionales y administración de inmuebles colectivos, que son Condominios o torres. los de propiedades y de carga de cobrar la renta al inquilino. Y Se está sí, cortando, ya yo pasé. ¿Se está cortando? Sí, se estaba cortando. Vuelvo a darle a la administración. Ok.
El negocio de administración podemos dividirlo en administración de alquiler de propiedades individuales, comerciales, residenciales, vacacionales y administración de inmuebles colectivos, que son los condominios o torres. ¿Se escuchó bien el párrafo? Sí, Perfecto. Mediante la administración de alquiler de propiedades individuales, un agente o una compañía inmobiliaria se encarga de cobrar la renta al inquilino y entregársela al propietario, así como de gestionar que el inmueble se mantenga en buenas condiciones. No lo escucho, sí, no lo escucho bien. sí, pero nosotros lo estamos escuchando. Ah, bueno. Si lo que pasa es que hoy escuché como que usted dijo algo y pensé que era que no se estaba escuchando por No, allá. no, yo no he dicho nada. Ah, se escuchó, alguien habló. Deje de leer el párrafo completo porque recibí esa Ok. interrupción. Mediante la administración de alquiler de propiedades individuales, un agente o una compañía inmobiliaria se encarga de cobrar la renta al inquilino y entregársela al propietario, así como de gestionar que el inmueble se mantenga en buenas condiciones y por su trabajo recibirá un porcentaje de la renta del inmueble. Eso lo vemos mucho. Una gente que se encarga de cobrar, se encarga de reponer un bombillo, se encarga de cuando hay una fuga de agua, de resolverla. Y usted muchas veces ni siquiera llega a conocer al dueño, sino al tipo que generalmente ocupa uno de los apartamentos que usted tiene. Generalmente el que cobra puede ser un vecino suyo, que ese tipo vive ahí, administra todo lo demás, y con ese que usted habla para cualquier daño, cualquier problema que haya en su vivienda, él se encarga de resolver y a esa persona que usted le paga, y él entonces reporta al dueño. Tanto las cosas buenas como las cosas malas, que generalmente ellos siempre reportan un poquito más de cosas malas que cosas buenas, pero es la vida que tenemos. Tipos de negocios inmobiliarios. Continuación. Cuando se administra un condominio o torre, se acuerda con la junta de condómines cobrar, controlar y gestionar los fondos de mantenimiento del edificio para que todas las áreas del mismo se mantengan en perfecto estado operativo. Ahí hay áreas que son comunes para todos y obviamente que un solo no se va a encargar de mantener el área verde bonita, sino que todos tienen esa responsabilidad, por ejemplo. Entonces, ahí hay acuerdo entre todos los que viven ahí, donde ellos son los que se encargan de ciertas cosas y no puede ser que uno tenga una carga mayor que el otro. Para eso se hacen esos acuerdos y se trata de que no haya nadie que rompa esos acuerdos, porque es un área común donde el mantenimiento es responsabilidad de todos. Y este trabajo se realiza a cambio de un monto fijo mensual acordado previamente. No sé si se entiende lo que hemos hablado hasta aquí. Ok, continuamos. Perfecto. Continuamos con el siguiente slide. Las comisiones. Comisión por venta. Es el porcentaje que recibimos por la gestión de venta de un inmueble determinado. Aunque no existe una ley o tarifa que establezca un porcentaje específico por venta, en la práctica el porcentaje de comisión por venta es normalmente un 5, aunque es válido todo acuerdo entre las partes, lo que decíamos hace un momento. Lo más común es que sea un 5, pero si usted está de acuerdo en recibir un 3, un 4 o hasta un 2, eso es un asunto suyo entre usted y el propietario. Ustedes llegan a los acuerdos y ustedes amarran eso. Depende de lo que usted esté dispuesto a aceptar y de lo que él esté dispuesto a dar.
miren una Este cosa, porcentaje también, Dionisio, escúcheme. Miren una cosa. Ustedes saben que nosotros podemos hacer contrato con una constructora, ¿verdad? O podemos hacer contrato con otra inmobiliaria. Debemos tener en cuenta que si nosotros hacemos un contrato con una constructora, lo más seguro es que nosotros recibamos cuando menos el 5%, que es la comisión total, ¿verdad? Por ejemplo, si la empresa de nosotros hace un contrato con una constructora, por ejemplo, con la constructora Noval, estamos haciendo el contrato directamente con la constructora, la que hace los edificios. Entonces, nosotros vamos a recibir un 5% mínimo, pero hay ocasiones que ellos hacen promociones que dan a los promotores de los apartamentos hasta un 7 y un 8% de comisión. En ese momento, como plan, nosotros también, si vendemos, vamos a recibir como empresa esa comisión de un 7 o un 8%, lo que ellos estén facilitando en ese momento. Ahora, si nosotros hacemos un contrato con una empresa inmobiliaria, significa que nosotros somos subcontratados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa empresa inmobiliaria va a cobrar su por ciento normal y de lo que esa empresa inmobiliaria cobre es que nos van a pagar a nosotros un por ciento de esa cantidad. No sé si me entienden. Por eso es importante que nosotros le caigamos atrás al dueño del inmueble. En este caso, las constructoras o al dueño de un complejo de apartamentos, que aunque no sea una constructora, pero que es una persona que se encarga de hacer apartamentos para vender, es lo mismo, hacer el negocio con el dueño, es lo que nos conviene a nosotros, no con una empresa inmobiliaria, porque la empresa inmobiliaria va a cobrar, cuando nosotros vendamos, va a cobrar su comisión y nosotros entonces vamos a cobrar de lo que la empresa inmobiliaria cobre. ¿Estamos claros con eso? Adelante, Lucrecio. Adelante, Lucrecio. Lucrecio. Bueno, seguimos, Dionisio. La reunión se ok, caerá en, entonces, la reunión se caerá en 5 minutos. Cuando se caiga, vamos a entrar por última vez. entonces dice, este porcentaje también puede variar según el inmueble esté ubicado en la ciudad o en el interior del país. Esa parte se entiende, ¿verdad? Hay algunas ubicaciones que son un poquito tediosas, que no siempre se venden con la misma rapidez. Eh, como hay otras. Hace 2 días que me comentaba una persona de una oportunidad que encontró en un lugar céntrico de una ciudad cercana, donde le están pidiendo 1,5 millones de pesos por una mejora que se puede incluso vivir y tiene documentos al día, tiene encima cosas. Y cabe otra construcción en la parte de atrás de la casa. Le están dando eso 1,5 millones. Yo digo, pero ven acá, solo en los lugares periféricos se pudiera conseguir así, porque en la parte céntrica 1,5 millones vale un pequeño solar vacío y sin embargo a él le están pidiendo en una parte céntrica una vivienda que se puede ocupar. Obviamente las consideran como una mejora, pero se puede ocupar. Cuando una gente no tiene otra cosa, se puede mudar ahí, la pinta y se puede mudar ahí y se la están dando 1,5 millones de pesos. Y yo dije, bueno, arrebate eso, amigo. Verifique la documentación y arrebate eso, porque una oportunidad así usted no la va a encontrar en muchos años. Pero no siempre pasa, o sea, son viguitas que se caen. Comisiones, entonces seguimos con la comisión por alquiler. Es aquella que recibimos por la gestión de alquiler de un inmueble determinado. Por lo regular, esta es igual a un mes de alquiler del inmueble. ¿Quiénes no hemos pasado por ahí? Son 3 depósitos. Uno del representante,
uno que usted guarda y el mes que usted va a vivir. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Porque ese asunto de que los famosos tres depósitos, eso está funcionando desde hace más de 30 años en el país. Anteriormente eran dos depósitos, pero ahora eso es muy común, el asunto de los famosos tres depósitos. Y tiene más de 30 años funcionando aquí en el país, esa cosa. Comisión por administración. Es aquella que recibimos por administrar una propiedad alquilada o un condominio o torre. Ya decíamos ahorita en qué consiste eso. La persona recibe una comisión por mantenerse cobrando a los demás inquilinos y también dando mantenimiento a los demás, las demás viviendas del que son, por ejemplo, de ese mismo propietario, entiéndase. Un edificio de apartamentos y hay una persona que posiblemente vive ahí, que se encarga de cobrar, pero también se encarga de, cuando hay un tubo que se rompe, se encarga también de resolver eso. Él recibe una comisión de parte del dueño y quizás hasta le dé el apartamento gratis para que viva y se mantenga cerca. Por administrar una propiedad alquilada en renta tradicional, se recibe aproximadamente una comisión de un 10 a un 15 de la renta mensual. Por administrar propiedades en rentas cortas, Airbnb, se recibe aproximadamente entre el 15 y el 30 del total de días rentados. Eso es porque es un asunto que no se da todos los días. Y quizás algunos de nosotros, como yo al principio preguntaba, ¿por qué razón? Pues entre un 10 y un 15 es el porcentaje que se pudiera cobrar para una renta y un 5 por la venta. Bueno, lo que pasa es que la venta, el monto es mucho mayor y no se pudiera estar dando un 10% porque es mucho, ni un 15 tampoco. Para el asunto de la renta, el monto es menor y ese 10 o ese 15 no es tan significativo a nivel de cantidad. Entonces, como es un asunto de que es poco, pero es mensual, pues esa fue la lógica que yo le vi, no fue que nadie me lo explicó. Pues es más entendible el 10 o el 15 en renta y el 5 en ventas o compras. El asunto del Airbnb, pues del 15 al 30, pues es por lo que acababa de explicar, porque es un asunto que no es todos los días, es un asunto momentáneo, entonces tiene las condiciones del Airbnb son diferentes a la renta normal, son condiciones completamente diferentes, parecidas pero muy diferentes. Esa tiene hasta mobiliario, que hay que asegurarse de que no se dañen durante la